Hola, hola, hola. Vamos a empezar un nuevo tema, el benceno, un tema interesantísimo. El benceno aparece en numerosos productos orgánicos de gran interés y el conocer cómo introducir grupos en el anillo aromático es fundamental en química orgánica. Así que vamos a empezar con este tema viendo un poco el temario, los vídeos que vamos a ir haciendo. Lo primero tenemos que empezar con la nomenclatura, saber cómo se nombran, bueno, los derivados del benceno, porque el benceno es fácil, es esta molécula, pero puede llevar sustituyentes, es decir, puede llevar aquí un OH y tenemos que saber cómo se llama esto. Bueno, como es el benceno y es un alcohol, ¿no? Bencenol, ¿verdad? El bencenol, bencenol. Tiene un nombre común, el fenol. Nadie lo llama bencenol. Los nombres comunes en el benceno son muy aceptados y el nombre, digamos, sistemático parece extraño. Por ejemplo, esta molécula, este aminobenceno o no, sería bencenamina, la bencenamina es la anilina, anilina. Por ejemplo, el metoxibenceno, que todo el mundo lo conoce como el anisol, anisol. Bien, pues vamos a ir viendo un poco cómo se nombran derivados del benceno y también tenemos que mm, comentar los nombres comunes más típicos, ¿no? Por ejemplo, el metilbenceno, pues prácticamente todo el mundo lo llama tolueno, el tolueno. El benceno tiene una peculiaridad, algo realmente sorprendente, y es su enorme estabilidad. El benceno tiene una energía muy muy baja. Si consideramos el benceno y lo comparamos, por ejemplo, con la molécula no cíclica de 6 átomos de carbono, el 1,3,5-hexatrieno, vemos que el benceno tiene mucha menos energía. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a la resonancia. Aunque estarás pensando, pero el hexatrieno también tiene resonancia, tiene 3 dobles enlaces conjugados igual que el benceno. Bueno, pues la diferencia la da la deslocalización cíclica de esos electrones pi, la posibilidad de moverse en torno al anillo. Esa deslocalización cíclica es más efectiva que la lineal y eso hace que esta molécula tenga mucha menos energía y por tanto es más estable. Esa diferencia energética con respecto a una molécula que no tenga esa estabilización por resonancia, pues se le llama aromaticidad. Si consideráramos un 1,3,5 ciclohexatrieno teórico en el que no hubiera deslocalización de la carga, que estos enlaces no se movieran, es cierto que eso no es posible, pero imaginemos que los electrones pi están situados en esas posiciones sin movimiento, sin deslocalización, pues esta molécula tendría ciento y pico julios más de energía, o julios por mol, o kilojulios por mol, bueno, no recuerdo ahora el número, pero lo vemos en su momento y a esa diferencia energética se le llama aromaticidad. Y para saber cuándo una molécula es aromática o no, pues vamos a usar unas reglas. Las reglas de Huckel permiten determinar qué moléculas tienen esa estabilidad debido a la aromaticidad. Y después vamos a pasar a la reactividad, la sustitución electrófila aromática. Es la reacción que da el benceno. En ella se reemplazan hidrógenos del anillo por electrófilos. Por ejemplo, la halogenación del benceno supone reemplazar un hidrógeno del benceno por un cloro y utiliza un reactivo muy simple. Cloro con un ácido de Lewis permite reemplazar el hidrógeno por el halógeno. O por ejemplo podemos nitrar el benceno con la mezcla sulfonítrica, ácido nítrico con ácido sulfúrico permite reemplazar el hidrógeno del benceno pues por un grupo nitro. Si le ponemos la mezcla sulfúrico CO3, sulfúrico fumante, pues nos permite reemplazar en el benceno pues un hidrógeno del mismo por un grupo SO3H. Así podemos nitrar, sulfonar las alquilaciones de Friedel-Crafts que permiten colocar sobre el anillo aromático pues cadena carbonada, por ejemplo un metilo, la alquilación de Friedel-Crafts, simplemente con yoduro de metilo o bromuro de metilo o lo que sea y un ácido de Lewis. Bien, después tenemos que pasar a un punto muy interesante, a unos puntos interesantes en los que vamos a ver qué ocurre cuando, por ejemplo, tenemos un benceno que tiene un sustituyente y hacemos una de esas reacciones de sustitución electrófila aromática, ¿dónde entra el segundo sustituyente? Es decir, si tengo el tolueno y lo cloro, ¿dónde entra el cloro? Porque el tolueno va a tener 3 posiciones, la vecina, la 1,2, la 1,3 y la 1,4. Posiciones 2, 3, 4 se suelen llamar la posición orto,
la posición meta y la posición para. Entonces tendríamos que determinar a qué posición va el cloro, y eso lo vamos a ver en los puntos 10 y 11, en los vídeos 10 y 11. El metilo pues sabemos que es un grupo activante porque da carga por efecto inductivo, y eso permite explicar que las posiciones que activa son las ortopara, y por tanto clorará el benceno en orto y en para, siendo mayoritaria la posición para por impedimentos estéricos. Vamos a dedicarle algo de tiempo al grupo amino. El grupo amino es muy interesante porque es un grupo básico que da problemas. Se protona, y aunque es un grupo activante que orienta también a ortopara como el metilo, es un activante fuerte por efecto resonante, da carga por efecto resonante, tiene una basicidad importante y por tanto se protona. Se convierte en sal de amonio perdiendo su par libre, y eso lo convierte en desactivante y metadirigente. Entonces hay que protegerlo para no tener problemas con él. Y también es muy interesante, el amino es muy interesante porque se puede transformar en nitro. Tenemos la conversión de nitro en amino, y podemos ir al revés también, amino a nitro. Tenemos reactivos que hacen ambas cosas. El nitroamino es una reducción y el amino a nitro es oxidación. Es interesante porque el nitro orienta a meta frente al amino que orienta a ortopara, y por tanto, transformando uno en otro podemos colocar grupos en cualquier posición que nos interese. También es muy interesante la protección de la posición para. Imaginemos que tenemos el tolueno, tenemos el metilbenceno, tolueno, y nos interesa colocar un grupo en orto. No lo logramos porque va para mayoritariamente por repulsiones. Entonces podemos hacer una sulfonación que coloque el grupo SO3H en para, porque el SO3H se puede quitar. Sulfúrico acuoso lo rompe, y ahora podemos hacer la reacción que nos interese, por ejemplo cloro con AlCl3, que la posición activada es la orto, y por tanto esto nos va a permitir colocar un grupo, por ejemplo el cloro en orto, y ahora mediante una hidrólisis ácida con sulfúrico acuoso eliminamos el SO3H, y de esa manera, protegiendo la posición para, podemos colocar grupos en orto. Y después, un vídeo de 2 minutos para indicar que las reacciones de Friedel-Crafts no pueden ir con anillos fuertemente desactivados, es decir, un anillo que tenga un desactivante fuerte, como por ejemplo un grupo nitro, pues no se puede hacer con él una Friedel-Crafts, no se puede alquilar ni acilar. Y vamos a estudiar un poco la reactividad del naftaleno. El naftaleno es un compuesto aromático que está formado por la condensación de dos bencenos. Se llama naftaleno. Vamos a ver un poco algo sobre la reactividad. Y después, para terminar, pues vamos a estudiar un poco la posición bencílica. ¿Qué es la posición bencílica? Es la vecina al benceno. Por ejemplo, el tolueno, el metilo del tolueno es posición bencílica, y da unas reacciones interesantes. Halogena con la N-bromosuccinimida, porque forma radicales estables, da una SN1 también muy fácilmente si tiene un grupo saliente, porque también el carbocatión está estabilizado por resonancia. Hay varias reacciones que nos interesan de las posiciones bencílicas, la oxidación con permanganato de esa posición. También vamos a ver la reducción de Birch. La reducción de Birch es una reducción con metales en disolución, litio-amoníaco, sodio-amoníaco, y permite convertir el benceno en un 1,4 hexadieno. 1,4 ciclohexadieno, es decir, elimina la aromaticidad del anillo e hidrogena uno de sus dobles enlaces. Y después vamos a dedicarnos un poco al fenol. El fenol es muy interesante. Es un compuesto que vamos a ver cómo se obtiene, los métodos de síntesis, y después también vamos a dedicarle un poco a las reacciones de sustitución electrófila en este anillo, en el benceno. Y después, algunas reacciones peculiares, como por ejemplo la transposición de Claisen. La transposición de Claisen es una reacción de este éter, el éter alil fenílico, pero que cuando se da genera un fenol. Entonces, por eso, la vamos a estudiar ahí a continuación. Y después las quinonas que son los productos de oxidación de los alcoholes, por ejemplo con dicromato, se pueden oxidar fenoles para obtener quinonas, las quinonas que pueden participar como dienófilos en la Diels-Alder, y hablaremos también en un vídeo un poco sobre quinonas. Bien, y eso es todo. No es lo que vamos a ir estudiando ahora en los siguientes vídeos, que vamos a empezar a subir rápidamente, a ver si en poco tiempo completamos el tema de
del benceno. Después del benceno pues ya vamos a pasar a los ácidos carboxílicos y a sus derivados, los ésteres, las amidas, los nitrilos, los haluros de ácido, etcétera. Y después nos quedarán las aminas y bueno, y ya un tema de estos que llaman compuestos difuncionales, donde estudiamos moléculas que tienen varias funciones, por ejemplo, cetoésteres, bueno, compuestos con más de una función orgánica.